Roy, Dios lo bendiga. ¿Cómo estamos? Dios le bendiga. ¿Cómo está, mano? ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde está usted, oiga? Aquí en la casa, en la sala, teniendo mucho. Para poder tener frutos. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi alma te da gracias, mi alma te anhela, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mi esposa se excusa porque está muy enfermosa, está con esa gripa tumbada, bastante tumbada. Bien, vamos a mirar, mi hermano Tique, a ver su investigación, su exégesis como exegeta del texto de Juan 14:16. Sí. Exégesis es otra cosa, es el concepto, la idea del estudiante, ¿sí? Y la exégesis es lo que el texto quiere decir. Listo, mi hermano. Entonces, en nombre del Señor. Estamos. Juan 14:16. ¿Me permite abrir los documentos, mi hermano? Qué pena. Sí, claro, no, sí, esa es la idea. Claro, investigue todo lo que ha investigado. Claro. Hágale. Me cogieron como en la universidad de una. Ya está. Recordamos Es un la parte. poquito pesado de textos receptos. Sí. Hermano, una pregunta. Para buscar dentro del textos receptos es control G, ¿no? Sí. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. El análisis del contexto original en que fue escrito el texto. ¿Sí? Tenemos el análisis del contexto histórico. Juan, en qué año escribió, todo eso, mi hermano, qué año escribió. Sí, también el contexto literario y el análisis del contexto histórico de la redención, si fue antes que escribió o después de la crucificación del Señor Jesucristo. Listo. Aquí estoy en Juan. Ya va a llegar. Juan. 13. Llegué. Por eso me pasé. Listo, mi hermano, llegué. Listo, Sí. dale pues. Bueno, en el nombre de Jesús. Entonces a mí me correspondió el libro de Juan, capítulo 14, versículo número 16. En el nombre de Jesús dice: y yo rogaré al Padre
y os da otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, pues dentro del versículo de Juan, dentro del capítulo 16, vamos a encontrar el siguiente verbo, que es rogaré. Y yo rogaré al Padre. Ese yo es propio de, claramente, el Señor Jesucristo es el que está hablando aquí. Está hablando en Jerusalén. Capítulos más anteriores nos dice, después de que el Señor le lavara los pies a los discípulos, ¿cierto? Y cuando estaban en la cena, que identificó a Judas como el traidor, ya estaban en Jerusalén tomando la última cena donde se ejecutó. Entonces aquí podemos ver que esta palabra el Señor Jesucristo la habla en Jerusalén, después de la revelación que les da el Padre, ¿cierto? Porque antes del Espíritu Santo, Él nos revela el Padre. ¿A quién se lo revela? A Felipe. Le habla en primera persona, cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el Señor Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? En esta parte hay que tener, de mi parte lo siento así, mucho temor, mucho respeto y pedirle al Señor la revelación de la palabra, porque a través de estos versículos se pueden abrir diferentes ramas de doctrinas y pueden haber algunas confusiones, ¿cierto? Amén. Entonces, de esta parte es donde más que todo la denominación unida de Colombia, las diferentes denominaciones, que no ven la deidad de Dios, hacen un contorno, o sea, hacen como un choque de estos versículos, y pues es lo que me lleva a mí a pedir al Señor la dirección. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, nos vamos a abrir en unas ramas, en una explicación doctrinal. Ahí es cuando nos dice, y yo rogaré al Padre. ¿Y quién nos está hablando? El Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Padre. Aquí adelante nos dice, y os dará otro consolador. Quiere decir que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos hablando en cuerpo presente, ¿cierto? En cuerpo, en carne, y les estaba diciendo que va a rogar al Padre. ¿A dónde va a rogar al Padre? Cuando haga la ascensión. Estas palabras las habló Él antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, el Señor nos estaba hablando, bueno, les estaba hablando a los discípulos estas palabras, que es lo que Juan escribió. Y si lo vemos en los evangelios sinópticos, podemos darnos cuenta en Lucas, antes de que haya en Lucas 25, que Él nos dice que cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Ahí nos dice en esa parte que cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí, pues de lo que he podido mirar antes también, de que fuera a la cruz, el Señor Jesucristo nos muestra que Él va a ascender cuando ascendió, bueno, ahí nos mostraba que iba a ascender. Él ya ascendió y ahí nos muestra que rogará al Padre para que nos dé otro consolador. Esa palabra otro, mirándolo dentro del griego, quiero entrar un poquito aquí al griego porque me llamó la atención esta palabra y pues también tengo una ayuda de la Biblia que yo tengo y me dice que en griego es alos, otro alos. Y hay un significado que me dice alguien que está junto a uno, otro de la misma clase. La palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones y ministerios.
El uso que Jesús hace de halos para referirse a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí. Quiere decir, Señor Jesucristo está diciendo, rogaré al Padre para que os dé otro consolador, quiere decir alguien de mi misma esencia, que proviene del Padre. Entonces aquí Dios, por eso quería yo como basarme en esta parte, porque es de la que personalmente tengo que hablar con muchas personas, entre ellas mi mamá, porque mi mamá está asistiendo de pronto, para los hermanos que no sabían, ella asiste a la Iglesia Unida hace aproximadamente unos 8 o 9 años. Entonces también he tenido la oportunidad de hablar con varias personas de la denominación y ellos hacen un cruce de estos versículos, ¿cierto? Entonces cuando me corresponde a mí esta parte, es cuando yo digo hay que tener temor de parte, pues decirle, Señor, ayúdanos, porque hay unos fundamentos. Y todo el fundamento que vemos en la palabra, el fin es el Señor. Desde el Génesis, Apocalipsis, nos muestra la salvación de nuestra alma. ¿De quién? De Dios, Padre, que nos amó y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Sí, entonces, como nos ama, el Señor también dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo estará con nosotros? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y el que nos ayuda. Por eso dice, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, pues en este momento, en nuestro paso por esta tierra, mientras estamos, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que aquí en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿cierto? Y aquí me dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, cuando unimos esta parte de la fuerza del Espíritu Santo, que ya nosotros si vamos a la iglesia primitiva la podemos ver en el libro de los Hechos, como Lucas nos muestra, o en la Escritura, nos muestra el poder del Espíritu Santo, lo que ha pasado, la conversión de los 5,000, cuando Pedro dio el primer sermón, cuando hubo bautismo del Espíritu Santo. Y pues son promesas del Señor Jesucristo que Él mismo nos brinda, porque Él nos dice, o les dijo a los apóstoles, y nos lo enseña en la palabra, que cosas mayores haréis vosotros si creemos en el Señor, ¿cierto? Que cosas mayores haremos. Entonces ahí nos muestra el poder del Espíritu Santo. Aquí hay que, en esta parte, hablando ya de la salvación por parte del Señor Jesucristo, Él dice que, bueno, dice Pablo más adelante en carta a los romanos, me corrigen mis hermanos, por favor, si de pronto me equivoco la cita, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo en esta parte. Y ¿cómo lo dice Pablo? Lleno del Espíritu Santo, que es el que mora con nosotros y está en nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo? No está en nosotros, sino está en Dios que nos haya alcanzado con su misericordia, nos haya tocado nuestro corazón y nos haya dado esa bonita oportunidad del arrepentimiento. Entonces, cuando nos arrepentimos al Señor, volvemos como a ese nuevo nacimiento, ¿cierto? En espíritu, a aprender a leer, aprender, digamos, esta clase, lo que estamos viendo, como niños, somos como niños aprendiendo de la palabra del Señor. Y ese es el consolador que está con nosotros, porque muchas veces lo necesitamos, yo creo que lo necesitamos todo el día, las 24 horas, de mi parte es así, porque como humanos podemos tener dificultades, problemas, y Él es el consolador que está con nosotros para
recordarnos las promesas de Dios, recordarnos la palabra, y es el que nos contrista para nosotros ir a Dios, delante de la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado. Porque el Señor no nos echa fuera, ¿verdad? Entonces, en esta parte, lo que el Señor Jesucristo nos dice es que nos dará a alguien, al Espíritu Santo, que es de la misma esencia. Quiero mi hermano Ever que me ayude a la cita la tenía aquí. Yo me sé el versículo, pero se me olvidó la cita. Me excusará mi hermano, mis hermanos. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cierto? Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Gracias, mi hermano. Qué bueno. Pero un momento acá, porque hay una concordancia muy... Acá, primera de Juan 5:7. Listo. Entonces, aquí Juan nos está hablando precisamente del Señor Jesucristo, está escribiendo esta carta, y si lo miramos desde el versículo 6 dice, este Jesucristo que vino mediante sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué dice esto Juan? Porque acá es cuando dice, y yo rogaré al Padre. Quiero otra vez volver a tomar este yo, haciendo un orden. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en agua y sangre, en cuerpo, nos está hablando estas palabras. Ahora continúa. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahí es cuando nos envía otro consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce. Y que cuando estábamos en el mundo tampoco conocíamos. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ese Verbo es el Hijo, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Bueno, cuando habla de estos 3 es el Padre, aquí en este versículo nos muestra el Señor Jesucristo, el Padre que ruega por otro consolador. Volviendo de pronto, sabemos que lo que nos abre estos versículos en cuanto a la teología, en cuanto a varios estudios, pues es cuando la fe es lo que nos permite que por fe andamos, por fe estamos también pues estudiando y mirando todo lo que el Señor nos permite. Por esa fe nosotros podemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿cierto? No sé, mis hermanos, hasta aquí voy claro. Listo, mi hermano, bien. Ahorita hacemos algunas preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. Mi hermano Monroy. Mi hermano. ¿Qué texto le tocó? Hermano, a mí me correspondió Colosenses 2:8. Ok. Leo una bendita palabra. Aplique los fundamentos de la exégesis y nos vamos. Bueno, lo primero es que el versículo quiero leérselo. Mira que nadie os engañe por medio de las filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, gloria al Señor. Me dijo, hermano, que le hicieron un análisis de qué. Que aplique los fundamentos de la exégesis, paso por paso. Bueno, hermano, voy a primero a hacerlo de esa manera. Entonces, pues no sé, hermano, o sea, quiero hacerlo como lo hice acá. Sí, y dice, entonces, lo primero que estoy haciendo las averiguaciones en el texto recepto y en el crítico. Y pues, hermano, la verdad es que yo los encontré estudiando de la misma manera al versículo. Encontré 3 verbos que fue los que me enfoqué. El veplo, que significa mirar, guardar, está emai, mir, ser, y sulucteo, que es engañar. También hay 2 pronombres. Está en pronombre segundo plural,
y tiene una partícula negativa. El análisis del texto en el sentido histórico, pues sabemos que Pablo fue el que escribe esta carta a los colosenses. Se cree que esta carta fue escrita a Pablo y a Filemón desde la prisión entre los años 60 y 62, en el tiempo de que Nerón era el emperador. Y todos pues sabemos que Nerón era un emperador muy cruel del Imperio Romano. El análisis también que pues del contexto literario, que fue una carta dirigida desde Roma, es una carta dirigida a los creyentes que habitaban en la antigua ciudad de Colosa, al suroeste de Asia Menor. Hice un estudio morfológico sabiendo que la palabra morfología es parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión y la composición de la deliberación de las palabras o de cómo se derivan. Entonces ahí encontré algunas palabras como mirar, engaño, filosofía, huecas, sutilezas, tradiciones, rodimientos y mundos. Antes de seguir esto, quiero decirle algo, Pastor Rever, y a todos los que están ahí, y al hermano Sebastián, que cuando uno hace un estudio, y eso que yo creo que lo hice de la forma más sencilla, y me faltó algo de profundidad, pero quiero decir que nada más con esta área, estudiando morfológicamente, me llevó, o sea, no sé cómo sería la palabra, me abrió, podría decirle, como otra visión, otra mirada, un contexto mayor a lo que normalmente uno predica. Entonces, cuando hago el estudio morfológico, y como nos enseñaba el pastor Ever, de este versículo que hablamos de Colosenses 2:8, que nos dice que nadie os engañe por filosofías huecas, sutilezas, tradiciones, rodimientos y mundo. Sabe que estas palabras lo llevan a uno no solo a sacar un mensaje, sino que aquí hay una cantidad de mensajes las cuales se pueden sacar, hermano, sencillamente de cada palabra de estas en el estudio morfológico. Por ejemplo, de mirar en su original del griego es a saber, saber. También es saber por haber presenciando algo. Eso significa mirar. Entonces, si nos fuéramos solamente a mirar y comenzáramos a hacerle unos sinónimos y como enfocarnos solo en esa palabra, presenciar algo, es mucho lo que nosotros hemos presenciado, es muchas las cosas que nosotros sabemos y de ahí podríamos arrancar un tema. Pero no solamente está mirar, estar es engaño. Y sabe que me encuentro que la palabra engaño es sutileza, y sutileza es como con cautela, como con ir allá, con ese cuidado. Es engañoso o aquello que es falso. Y podríamos decir que en el sentido de engaño, que es sutileza, hay mucha gente, ya aplicándolo de una manera, digamos, hay mucha gente, y hay que decirlo con dolor y con tristeza, que hasta pastores podemos caer en esta área, que con mucha sutileza tenemos textos y como no los estudiamos como que tenemos, estamos diciendo algo que es falso, hermano. Y podemos decir algo que es falso porque no averiguamos ahí sí con sutileza lo que está pasando o lo que significa el texto y el contexto de lo que nos quieren enseñar. Y podemos estar en un engaño predicando la misma palabra de Dios y a las personas las cuales podemos engañar, hermano, diciendo cosas que creemos nosotros, por decirlo así, porque no lo investigamos. Entonces, cuando yo miro esa palabra engaño, hermano, esto me da para sacar un estudio, podría decirle, Pastor Ever y hermanos, que grande, porque nada más esa palabra sutileza, con sutileza para bien o con sutileza para mal. Y puede ser uno engañoso y puede predicar algo, hermano, y al final terminar siendo falso. Y que tengo que decirlo con tristeza, este versículo lo podría aplicar diciéndole, hermano, hoy en día sí que tenemos engaño en el mensaje de la palabra del Señor, desde los púlpitos, pues obvio, por los que predicamos. ¿Por qué? Porque no comenzamos a averiguar lo que debemos averiguar y podemos estar predicando cosas sutiles
Y como tristemente es lo que le gusta a la gente, que le hablen allá al oídito, que le digan las cositas sutiles, porque así vamos. Y mire que esto sigue desprendiendo cosas, las cuales van unidas las unas con las otras. Estoy haciéndole un análisis a lo que poco que he aprendido en estos días, y agradezco al pastor Ed, porque pienso que a todos nos enseñó algo y como que nos puso a un reto. Yo pienso que esto es un reto que nos puso a estudiar más a profundidad. Entonces, mire que no es solo mirar, porque el mirar me puede llevar a un engaño. El engaño me puede estar a estar haciendo algo que llama filosofía, que es lo que sigue ahí, porque es que hay engaños con filosofía. ¿Y qué es una filosofía? Una forma de pensamiento. Y con lo que he aprendido, pues ojalá no esté equivocado hoy, yo puedo ser un filósofo de lo que yo creo, de mi forma de pensar, de como yo digo, en la Biblia dice esto, esto y esto, y ya soy filósofo porque yo lo digo, pero es lo que quiso decir el autor principal de esto. Y hoy en día nos encontramos con ese problema. Entonces seguimos uniendo las palabras, y no solo esa filosofía, sino que nos llevan a cosas huecas. Y hoy en día a la gente no le gusta la profundidad, hermano. Mire, yo vengo analizando desde que comencé a estudiar en esto, hermano, a la gente no le gusta la profundidad. Y la profundidad es sacrificio, la profundidad va con estudio, la profundidad va con esfuerzo, la profundidad va con muchas cosas. Y hoy en día a la gente le gusta el evangelio hueco. No sé si me estoy equivocando, pero hoy en día, hermano, y hay que decirlo cuando luego dice, y hay mucho predicador, filósofo en su forma de pensar, y que son huecos. Y sabe que la palabra hueca significa afuera. Estoy hablando del contexto griego, hermano. O sea que si yo soy un filósofo en mi propio pensamiento, puedo estar predicando algo que me está sacando fuera, y perdón la redundancia, de lo verdadero, de lo que está dentro. Hueco es fuera, a lo contrario a la palabra, que es lo que está adentro. Entonces mire nada más en estas tres palabras, y vuelve otra vez la palabra, ya no engaño sino sutileza. Entonces cuando estoy afuera en mi propia filosofía, con tanta sutileza, sin investigar, engaño y vivo en un error. Y no solo yo, sino los oyentes, como muchas veces lo dijo Pablo. Y esto, hermano, como dice ahí, no solo se utiliza, sino que esto vuelve en unas tradiciones, cosas entregadas a enseñanzas que se transmiten. Y cuántas, hermanas, cosas huecas no se han transmitido a través de los tiempos, y las tenemos ahí, que en una realidad no son. Entonces todo esto, hermano, ¿y qué nos lleva a esto? A unos rudimentos. ¿Qué rudimentos, hermano? Conocimientos y principios de una ciencia. A que sí necesitamos conocimiento. El pueblo antiguo pereció por falta de conocimiento, teniendo el conocimiento. Y yo pienso que hoy en día, hermano, gracias al Señor, Dios nos da la oportunidad de tener personas que nos pueden enseñar. ¿Y cómo está el mundo que es para estos conocimientos, hermano? Mal. Porque los que tienen la palabra, hermano, no se está haciendo el trabajo. Entonces, en la interpretación de este texto, hermano, bíblicamente y teológicamente, hay que entender con cuidado y no dejarse engañar de teorías, argumentos falsos, huecos, humanos, que, hermano, nos llevan a perder, hermano, a salirnos, como les decía ahora a ustedes, a separarnos, hermano, a estar afuera del verdadero conocimiento o del pleno conocimiento que hay que tener de la palabra del Señor. Y entonces este mensaje, hermano, podríamos aplicarlo en el contexto que vivimos actualmente. Se refiere a que estamos en un tiempo donde las enseñanzas, hermano, las tradiciones, las filosofías de los hombres, huecas, falsas, no tienen un valor, hermano, verdadero en la palabra de Dios, y están tomando mucha fuerza a nivel de congregaciones. Escuche lo que le estoy diciendo. Esas enseñanzas huecas están, hermano, cogiendo tanta fuerza a nivel de congregaciones, y escribo algo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la gente no le gusta el estudio y les gusta estar cogiendo de aquí, de allí y de aquí. Yo pienso que es una de las cosas que más está hoy en día el pueblo afectado, que parece como una pizza a domicilio,
cogen de aquí de enlace, cogen de aquí de este predicador, cogen de aquí del de allí. ¿Y en qué lo nota uno? En la forma como nuestros hermanos se conducen, hasta como oran. Uno los escucha orar: Señor, exploto tal cosa, Señor, una cantidad de cosas que han tomado, no de la verdadera palabra de Dios, sino de enseñanzas huecas sin ningún fundamento. Hablo de lo que del contexto que me toca, hermano, que es, hermano, mire que nadie nos engañe. Es como el principio de la predicación. Mire, y hay que mirar que nadie nos engañe, porque hay muchos engañados estudiando esas filosofías o tomando esas filosofías huecas y las adoptan para ellos mismos, hermano, en el contexto no de filosofía buena, sino mala. Y esto que está llevando a que el pueblo no guste de la búsqueda ni del estudio de la palabra de verdad y se dejen mover fácilmente. Hoy vemos la gente dejarse mover fácilmente, que porque la iglesia que está de moda, que porque el predicador que está de moda le dijo haga esto, hágalo así, esa, cuando no hay un contexto original. Pero vaya que yo le digo, no, hermano, la palabra es de esta y esta manera, y hoy en día se ha apartado de eso. Entonces, debemos, hermano, fortalecernos, y debemos, hermano, el evangelio debe ser la prioridad que se debe llevar, hermano, como un botín a través de la enseñanza, fundamentos, hermano, y no caer en la seducción del mundo y de sus pasiones. Repito este final, me gusta esto que escribí aquí. La prioridad de nosotros como predicadores y de lo que estamos aprendiendo, hermano, es que nosotros, hermano, tomar este botín, porque esto que nos está enseñando el pastor Ever es un botín que él no lo está dando, hermano, lo estamos extrayendo y debemos aplicarlo a través de cada enseñanza que nosotros demos, teniendo un buen fundamento, y no caer y ayudar a los que han caído a la seducción del mundo y de sus pasiones. Gracias, pastor Ever. Dios le bendiga. Muy bien, hermano Monroy. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Pastor Iván, Dios lo bendiga. Su análisis exegético. Pastor Iván. Dios me bendiga, pastor. Amén. Déjese ver. Los saludo a todos de una manera muy especial, deseando de parte del Señor. A mí me correspondió el Evangelio de según San Mateo, capítulo número 16, el versículo número 19. Dice la palabra del Señor: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. La parte o el contexto histórico, y bueno, la primera parte, se dice que el Evangelio de San Mateo fue escrito en el año, entre el año 80 y el año 90 después de Cristo. También el lugar donde fue la predicación de la palabra de ese tiempo, se dice que fue en el lugar de Cesarea de Filipo. Eso queda cerca del monte Hermón, por el sudeste. Entonces, también se sabe que está en una altura rocosa, más de 350 metros sobre el nivel del mar. Y también Cesarea de Filipo es el lugar de una de las más grandes fuentes de agua que alimentan el río Jordán. También se le colocó el nombre de Cesarea de Filipo, el hijo de Herodes el Grande, porque está Cesarea de Filipo, que está cerca del monte Hermón, y está también Cesarea, que está a la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, para hacer la diferencia, el hijo de Herodes el Grande le colocó el nombre de Cesarea de Filipo. También Cesarea de Filipo fue donde Cristo sanó a la mujer del flujo de sangre. En ese lugar donde hizo ese milagro tan especial y tan glorioso. También se sabe, desde luego, que este Evangelio de San Mateo lo escribió San Mateo, que era un cobrador de impuestos allá
en Capernaum, y allá el Señor lo llama a su obra preciosa. Entonces el Señor llega a este lugar de Cesarea de Filipo y comienza a darle un mensaje a sus discípulos, a hacer la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice el Señor, muy bien, porque ni sangre ni carne se lo ha revelado, sino solo mi Padre. Y también le dice en el versículo 18, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. En la Biblia del oso dice, y tú eres Pedro, y piedra pequeña, y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia. Y el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves de los cielos. Ese es el texto que me correspondió. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, los verbos que vemos en este texto son daré las llaves, daré. Daré, el otro verbo es atar, y el otro verbo es también desatar. El Señor le está diciendo al apóstol, perdón, sí, al apóstol, o le está diciendo al apóstol Pedro que él es la roca y que la iglesia, Pedro tiene que estar como piedra viva encima de la roca, y ahí está también la iglesia que somos la piedra viva. Pero le dice a Pedro exactamente, le está diciendo a él, tú eres una piedra pequeña, y le dice, y sobre esta roca edificaré, sobre la roca grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahora, en el versículo 19, le da una declaración y le está diciendo a Pedro, Pedro, a ti te doy las llaves, esas llaves del reino de los cielos. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. En la Biblia, mirando esa parte, esa palabra, dice todo lo que ligares, ligar, todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Entonces, vemos que esa palabra, te daré las llaves, está enseñando, está mostrándole a Pedro que él, al estar en Cristo como piedra, o como ese que hace parte de la iglesia de Cristo, tiene las llaves de poder hacer que las almas, que las vidas sean ligadas a Cristo, sean llevadas al Señor. Por eso dice, a ti te daré esas llaves. Dice que lo que ligares o atares, dice el término, la palabra, aunque en la Biblia, en la Biblia, texto interlineal, sacándolo del texto de la Biblia interlineal, dice, daré a ti las llaves del reino de los cielos, y cual si alguna vez ates sobre la tierra, será así, ha sido atado, y en los cielos, y cual si alguna vez desatare sobre la tierra, ha sido desatado en los cielos. Ese es lo que dice la traducción interlineal. Entonces, esa palabra nos está mostrando de la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. En este caso está hablando directamente a Pedro, pero eso ya corresponde a la iglesia.
que Dios nos ha dado ese poder o esa llave de poder atar, ligar, y lo que se ata y se liga aquí en la tierra será atado y ligado en el cielo, y lo que se desate será desatado en el cielo, porque es que la iglesia tiene una labor muy gloriosa y muy especial, y es la labor de la predicación de la palabra, pero que también hay un golpe muy fuerte, dice el contexto, que el diablo viene con furia, con ira contra la roca, pero que no podrá, porque dice el versículo 19, perdón, el versículo 18, y a pie te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, los que tenemos la llave para que las almas lleguen a Cristo, al Señor, y para que las almas sean desatados de las puertas del infierno, es los que estamos en la roca, sobre la roca que es Cristo, que es el Señor, que es su poder obrando en la iglesia, y la iglesia llena del poder haciendo su obra gloriosa, con esa llave preciosa que Dios nos ha dado, que es la predicación de la palabra a las almas, para que las almas lleguen al conocimiento de la verdad de la palabra del Evangelio de Cristo. Y eso es algo muy especial, porque a veces se leen esos textos, pero no se les presta una atención clara de lo que el Señor está hablando en cuanto a esa llave que le está diciendo el Señor, que le está entregando a Pedro, a esa llave poderosa y preciosa que tenemos de parte del Señor, de parte de Cristo, de parte de esa autoridad divina que tiene el pueblo, la iglesia del Señor. Y es tan especial y tan gloriosa que dice que no prevalecerá las puertas del infierno, no prevalecerán, porque nosotros estamos en la roca, cimentados en la roca grande que es Cristo, que es el Señor, y nosotros como piedras vivas, hablando el evangelio de vida a las almas perdidas. Amén, pastor. Amén, amén, mi hermano Pastor Iván. Le hago la pregunta, Pastor Iván, las llaves del reino de los cielos, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? ¿Si las investigó, sí? No, pastor, no, es que no estuve en la clase cuando, porque hemos tenido muchas actividades aquí en la zona, y no estuve en la clase cuando estaba para buscar en el diccionario griego ese término, esa palabra llave. No lo pude ubicar tampoco aquí por las redes sociales. Lo estuve buscando, sí, pero no lo pude ver, no lo pude mirar. Ese término. Listo, listo. Gracias, mi hermano, por su aplicación. Amén, pastor. Bueno, tengo tres fuentes de información de cada uno. El hermano Sebastián, bueno, entró inmediatamente al contexto literario, contexto histórico, cuando se ubicó del capítulo 14 al capítulo 17, que Cristo lo hace dentro de la cena, ¿sí? Ese capítulo es el contexto histórico, pero hace falta yo ubicar, en el caso de mi hermano Sebastián, hace falta ubicar más contexto histórico. ¿Qué día? ¿Quién era el imperio que dominaba? Claro, hay un poquito más. Añadió Jesucristo estaba en Jerusalén, correcto. Faltó un poquito el imperio que dominaba. Juan, cuando escribió esta carta, cuando la escribió, ¿sí? Y ya una vez el contexto literario, cuando él escribe en qué fecha, ¿sí? Y a quién les escribe, ¿sí? Esta literatura. Listo, mi hermano Sebastián. Amén, mi Ahora, amén. Gracias. Gracias sería por para la retroalimentación. Sí, este sería para
para el punto número 1 del primer fundamento del análisis, del fundamento de análisis exegético. El segundo sería la parte morfológica. La tocó un poquito, averiguó la palabra otro, que es halo, sí, halo, otro diferente, igual en sustancia, sí, igualmente Dios el Padre, otro diferente, igual en sustancia, los tres en una unidad, los tres en una unidad, pero tres personas diferentes dentro de esa misma, el mismo contexto. Y ubicar la palabra, entonces, consolador. ¿Qué significa consolador? Del griego, cómo se faltó la palabra griega, consolador, paracleto, ¿qué significa paracleto? Etcétera. Rogar, el término rogar en griego, la palabra griega. ¿Y a quién se ruega? Segundo, la palabra pater, que es la palabra, en este caso, padre, ¿sí? Pater, ¿sí? Se roga al pater. Estos términos morfológicos. Luego los significados de ellos, ¿sí? El significado de ellos. Bien, en esas dos quedamos ahí porque es la única, porque ya el estudio sintáctico de la sintaxis ya es para la formación de la oración, cómo se traduce a nuestro castellano, a nuestro español. El estudio del aparato textual, la variante, sí faltó colocar en la parte del griego crítico y el texto receptus. ¿Sí encontró variación, mi hermano Sebastián? La variación. ¿Cómo le encontró en el texto crítico y en el texto receptus? ¿No hay variación o está igual el texto? ¿O el texto crítico aísla alguna palabra, algo así? No, mi hermano, no realicé El paralelo del griego. Ese paralelo no lo realicé, no señor. Ok, listo. Les toca... Sí, perdóneme también, mi hermano, porque me hizo falta más profundidad, sí señor. No, en eso esa es la idea, de aplicar todo el fundamento exegético para sacarle toda la información que en realidad se requiere el texto. El contexto histórico, literario, ¿sí? Y el contexto histórico de la redención. ¿Cuándo se escribió? Si fue antes de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo, y ese término. Bien, el otro punto que es, ya lo llevó al contexto, ¿sí? Lo contextualizó muy bien, hizo la interpretación bíblica y teológica, correcto, hizo un paralelo con 1 Juan 5:7, lo que hay es que profundiza un poquito la parte morfológica, la parte del aparato textual, los dos textos griegos, mirar las variaciones y aplicar un poquito más la morfología de las palabras. De resto, está interpretando el texto bíblicamente y teológicamente. Está correctamente. El otro punto, contextualizó. Lo hizo muy bien. Contextualizó, lo trajo de ayer a hoy. Y sí, lo aplicó. Ese está muy bien. Lo único que faltaría ya es el contexto histórico, más profundidad literario, y al análisis morfológico, darle un poquito más. Listo, pero lo poquito que pudo hacer mi hermano Sebastián, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió en sus propias palabras? ¿Qué reto? ¿Qué aprendió? ¿Cómo vio esta nueva forma de estudiar la escritura? Bueno, mi hermano, bueno, ahí sí me escuchan. Señor. Dentro de lo que hemos podido estudiar, ¿cierto? De lo que he podido aprender, mi hermano, como decía el pastor Javier, se abre un horizonte nuevo, se abre como mi pensamiento, como mi visión hacia lo interno, lo histórico, porque sí, de pronto, digamos, el Señor hace la obra, lo que en mí ha tocado las fibras, lo que he podido sentir de parte de Dios, pues primero que Dios es amor y me ama, y me da gozo y alegría, y conocer toda esta parte más interna en que de pronto
la parte que le tocó al hermano Javier, yo también ya la había visto, que habían muchos rudimentos, hay de pronto muchas, ¿cómo se llama? Bueno, costumbres, por decirlo así en nuestro lenguaje, de muchas personas que le dicen, mire, de pronto Dios es así, y pintan a un Dios justiciero, pues se puede decir, ¿no? Entonces, cuando vamos a la luz de la palabra, por eso el Señor nos guía ahí. Cuando vamos a la luz de la palabra, pues uno encuentra el amor de Dios, la misericordia de Dios, y puede uno de pronto primero hacer frente a varias cosas que no están bien, que uno sabe que no están bien, y aplicarlo en la vida propia. Y segundo, complementar varios estudios para no ir de pronto a engañar a alguno de estos pequeñitos, como me dice el Señor Jesucristo, ni engañarse uno mismo, ni de pronto engañar a alguien más, sino que sea Dios desde el inicio hasta el fin en su palabra y que nos guíe. Entonces yo me siento muy contento, muy feliz de estudio. Yo me comprometo a seguir estudiando, no aquí de pronto como los libros de la universidad cuando estaba, porque yo la verdad ya no los miro, ¿cierto? Pero es algo aquí que es parte de mi vida, de mi diario vivir. Es Dios para mí lo primordial, entonces sí me comprometo a estudiar más, a mirar más la historia y a dedicarle más tiempo a mi hermano. No tengo excusa, tuve el tiempo muy ocupado y sí me faltó un poco más, pero me esforzaré en hacerlo más y más y más y más claro. Le pediré al Señor más y más para poderlo hacer como Él me brinde a mí la oportunidad. Pero me siento muy contento. Muchas gracias, mi hermano Ever. Y pues también me gozo en ver a mis otros hermanos ahí en clase, porque es bonito andar en clase así. Amén. Listo, gracias mi hermano Sebastián, que Dios lo bendiga y agilizar más esta del griego, cómo sintió el alfabeto, toda esta parte, ya entrando a aplicar el griego, ¿sí? ¿Cómo lo vio? El griego, bueno, cuando ingresé a practicar el griego, gracias a Dios, yo como les comentaba ahorita, yo tengo una Biblia de estudio, la tengo pues desde el 2014 aproximadamente, que es la Plenitud, Reina Valera 1960. En esta Biblia de estudio, no sé, les voy a mostrar algo acá si la alcanzan a ver. Sí, señor. Esas partes grises me dan a mí un significado y me brindan parte del griego. Entonces lo que yo hice, me apoyé y fui al diccionario, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita mi hermano, consolador, paracaleo. Bueno, dice que es la misma variedad de significados que el nombre corresponde, ¿sí? Entonces de ahí me pude yo variar. El griego es más de estudiar, mucha profundidad. En lo personal, pues digamos, el inglés llevo pues bastantes años practicándolo y todo. No ha sido fácil y un idioma no se aprende en 3 meses, ¿cierto? Entonces de constante estudio y más que todo que es un idioma que, como el hermano dijo, que está quieto porque no se habla, simplemente es de estudio. Entonces es aún mayor el reto porque es algo que no se va a hablar, sino simplemente es de explicar, de interpretar, sí señor. Entonces bueno, la escritura, hacer las planitas me ha servido, la pronunciación pues toca constante uno solito acá leyendo, o de pronto cuando se puede entre compañeros, y igual la lectura, es algo que, un reto pero bonito, ya me quedan las planas hasta bien, ahí más o menos escribo. Ah, bueno, qué bueno. Felicitaciones, de verdad que sí. A nivel teológico, mi hermano Sebastián, a nivel teológico, gracias, mi hermano. Cuando te encontraste esa relación de Cristo orando al Padre para que os dé otro consolador, ¿qué aprendiste allí a nivel teológico? Que yo te vi que le ibas a decir a tu mamá, que etcétera. ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste ahí? A nivel teológico, como les nombraba ahorita al inicio, primero, pues el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos ha dejado solos, que ahí es cuando ruega en esa deidad. En la deidad. Encontraste en la deidad, esa relación de la deidad del uno al otro, que son diferentes,
¿Qué encontraste a profundidad? A profundidad encontré que el Señor Jesucristo es quien nos ha salvado, ¿cierto? Gracias al Padre que nos ama. Y pues el Espíritu Santo, que es el consolador de nuestras vidas, el que nos está ahorita sosteniendo. Entonces, cuando yo voy a 1 de Juan 5, sé que son tres, pero eso no solo porque es un solo propósito, pero son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Señor. Entonces, que pues mora con nosotros el Señor Jesús, y es algo que uno debe con paciencia y oración de pronto explicar, ¿cierto? Y que el Señor a través de su Espíritu Santo dé como esa revelación, porque de pronto yo en algún momento tenía una conversación con mi hermano Ever, y no sé, yo creo que los pastores también la han escuchado mucho cuando ellos, las personas de la Iglesia Unida, lo voy a decir así, le dicen a uno: es que a usted le van a revelar el nombre. Y yo me pongo a mirar, pero es que el nombre ya lo tengo, es el Señor Jesucristo, el Padre también y el Espíritu Santo. Entonces es algo que no entro a contender, simplemente oro al Señor y pido misericordia, pero sí tengo paz en mi corazón de que voy por el camino que el Señor me ha guiado, y que nuestro Dios es Padre y es Jesús y Espíritu Santo. Son tres, con un propósito, que es guardarnos. Por eso el Padre nos ama, envió a su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo nos consuela y nos da esta verdad, nos fundamenta en la verdad. Por eso el Señor no nos ha dejado huérfanos. Entonces, teológicamente puedo abrir un poco más de pronto, como para tener una base sólida y no moverse fácilmente con tantas de pronto situaciones, fábulas o tantas cosas que hoy en día se dan. Hoy estaba leyendo algo, abro un paréntesis, y este hombre Cas Luna, con uno de los principales también del musulmán, y bueno, todos estos temas, se reunieron, están hablando, y esto puede ser un principio para que ellos establezcan una sola religión. Lo leía yo así en el texto. Entonces, yo estoy mirando esto, y al ver esto digo: Señor, guárdanos, ayúdanos, porque vienes pronto. Al darse uno de cuenta de esto, mi hermano, pues el Señor no nos deja solos, y también, como pasa en estas noticias, nos brinda esta oportunidad de estudio para educarnos más y tener esas bases firmes, que es lo que nos ayuda, o me ayuda en lo personal, mi hermano. Amén, mi hermano. Claro que sí. Entonces, ahí miramos por el contexto, miramos la explicación que le está haciendo a Felipe y a todos los demás. Muéstranos al Padre. ¿No ves que yo soy el Padre en mí? Luego, el contexto inmediato, que es el contexto posterior, hace una diferencia. El Padre es uno, diferente, pero igual en esencia, igual que el Espíritu Santo es otro, diferente, pero igual en esencia. Entonces, tres personas en un mismo Dios, pero hay tres personas en la deidad y cada uno tiene una función. Ese versículo teológicamente tiene la profundidad de respuesta a Felipe y a todos los demás apóstoles, que el Señor les estaba formando la parte teológica y fundamental de la deidad de Dios. Muy bien, hermano Sebastián, Dios lo bendiga. Ahí queda un reto para seguir a profundidad todavía. Mi hermano Monroy, Dios lo bendiga. Bueno, mi hermano Monroy estuvo en la parte del análisis histórico, el análisis literario también, el tiempo de la carta, ¿sí? También faltó un puntico, es la parte redentiva, como el primer fundamento. Ese fue el único que faltó. El análisis del contexto histórico de la redención. Bien, en este otro punto, el análisis morfológico, estuvo bien ubicando las palabras a nivel morfológico, como están, ¿sí? Lo único que faltó fue el aparato textual, ubicar el aparato textual en paralelo, mirar si hay una variante en ese texto, porque el texto crítico siempre tira a variar. El texto recepto se mantiene, ¿sí? Se mantiene, pero a veces varían algunas cosas, a veces no las aíslan, no están, y toca tener allí el fundamento claro para esa parte.
Bien, la parte teológica y bíblicamente fue aplicada y la llevó a contextualizada. Se aplicó las tres, la tercera y la cuarta fundamento del exégesis, que es muy importante. Toca un poquito manejar ya la semántica y la morfología. Manejarlo más, madurar en esa parte, pero esa es la idea. Este es el comienzo y es manejar más el aparato textual, la semántica y la morfología como tal. Entonces, muy bien, hermano Monroy, éxitos en este estudio a profundidad, porque aquí vamos a encontrar, es que cuando uno entra ya a esta parte, se va a abrir una amplitud totalmente y de conocimiento de cosas que la escritura nos va a atrapar y que no nos deja a nosotros estar metiéndole pensamiento a la escritura. Que hay gente que dice que yo pienso, y voy empezando. Eso es lo que se llama eisegesis. Sí, la eisegesis es la opinión que se quieren meter en el texto. Y eso es lo que más uno, es que yo creo que debiera ser así, es que yo creo, esas cosas toca uno evitarlas cuando uno es exégeta. Cuando uno es exégeta, da la pauta totalmente, allá cada cual como quiera recibirla, pero la pauta exegética es fundamental y no es relativa. Ella no va a cambiar, es absoluta. Y eso es lo que dice el texto como tal. Sí, ya ahí como lo quieran interpretar y es relativamente a la opinión de cada persona. Pero cuando uno estudia fundamentalmente la parte exegética, da lo que es el texto y chao. Y listo. Ya ahí el problema es que mucho, como decía mi hermano Monroy, muchas personas se le dan por estar metiendo tradiciones y huecas sutileces, y la mayoría de los mensajes se da en esa interpretación. Siempre pura opinión, puros conceptos y nada de estudio exegético como tal. Y es el problema que se comete tantos errores. Muy bien, hermano Monroy, Dios lo bendiga. En este punto, mi hermano Monroy, en estas clases que recibió, ¿cómo le fue? ¿Qué aprendió? ¿Qué reto le encuentra en este momento de la escritura? No, hermano, o sea, pues primero aquí comienza un reto. Estamos terminando unas clases, pero aquí no se termina, que es un comienzo, pastor. Sí, ¿El así es. comienzo de qué, hermano? ¿El comienzo de qué? Porque usted nos dio unas pautas en las cuales, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Se nos abrió un conocimiento de algo que muchas veces, tengo que decirlo precisamente, nos hemos equivocado al hablar. De pronto lo que ahorita hablaba el pastor Iván, cuando hablaba sobre las llaves del atar y del desatar, a mí me llevó mucho esto a analizarlo cuando hablábamos alguna vez, porque uno siempre era ato y desato demonios, y ato esto, y ato cantidad de cosas, y ahí nos está hablando más de una autoridad eclesiástica que hay en ese momento por la cátedra de Moisés, por algunos conocimientos diferentes en las cuales, y entonces a lo que usted nos ha como abierto eso, ha llevado, sabe que lo reta a uno, hermano, a averiguar si es verdad lo que uno dice. Y de verdad que ahorita cada mensaje que uno saque ya uno, vamos a analizar a ver cómo lo estoy aplicando. Y vuelvo le digo, sencillamente es un reto, hermano, para no sacar una filosofía en lo que yo creo, como lo dijo usted, en lo que yo pienso, sino en lo que verdaderamente está escrito ahí o en lo que nos quiso decir el autor, hermano. Son esas cosas que es un reto, como decía Sebastián y todo. Esto es un reto porque venimos de una estructura, venimos de un vasto conocimiento ahí, hermano, y como sacarnos ese chip y volver a comenzar es un reto. Para mí es un reto, de verdad, volver a enfocar. Es un reto de años, porque en la cual, como le decía alguna vez a usted, he interpretado mal la Biblia y las personas se quedan con eso. Y ahora es un reto decirles, hermano, me equivoqué y ¿por qué no lo miramos desde el contexto como se debe decir? Es un reto para seguir adelante, pero pienso que este reto yo sé que Dios nos va a ayudar, hermano, y seremos mejores predicadores, mejores exegetas, hermano, en el estudio de la palabra del Señor. Eso Gracias, mi seremos. hermano. Qué bueno, mi hermano Monroy, Dios lo bendiga en este camino que se le abre y se nos abre a nosotros cada día. Volvernos a la escritura, que nos toca volvernos a la escritura. Hemos estado siguiendo tradiciones, normas de los hombres y la hemos aplicado normalmente, pero no nos hemos colocado un pare. Voy a investigar de dónde viene esto,
para dónde va y voy a investigar si esto es así, esto no es así. Voy a investigar en realidad qué fue lo que quiso decir el autor. Ahorita con este estudio es que empieza uno a pararse y a mirar si es o no es. ¿Sí? Y en esto es lo que se da una reforma a uno mismo. Bíblicamente se centra uno en la Biblia como tal. Listo, mi hermano Monroy, Dios lo bendiga. En el caso del pastor Iván, bueno, hizo un pequeño análisis histórico, faltó un poquito del análisis literario y el análisis del histórico de la redención, en el caso de mi pastor Iván. Del análisis morfológico, de la semántica y del aparato textual, faltó. Pudo detectar los verbos, sí, pudo detectar los verbos, pero hace falta el análisis morfológico, el estudio del aparato textual, como tal, las variantes en los textos críticos y el texto recepto, y el estudio semántico, el significado de cada palabra. ¿Qué significa la palabra griega atar, luo? ¿Y qué significa luo? ¿Qué significa la palabra desatar? También qué significa la palabra daré. Y las palabras llaves del reino de los cielos. El contexto histórico nos va a hablar, porque Mateo es el único que habla esa parte y Mateo escribe a los judíos. Y mire usted, ya empieza un contexto histórico y escribe a los judíos, y no solamente a cualquier judío, está escribiéndole prácticamente al Sanedrín judío y le está diciendo que las llaves del reino, que son autoridades, las llaves son esta llave que yo puedo abrir y cerrar, es una autoridad para abrir y cerrar. El contexto posterior, mi hermano Iván, el contexto posterior, Mateo 18:15, al 18 luego dice, porque todo lo que atare será atado. Y está hablando de la disciplina del gobierno de la iglesia, allí en ese mismo contexto posterior. Luego viene las llaves, dice las llaves del reino de los cielos, ni entráis ni dejáis entrar vosotros, la llave de la ciencia, mire, que es otra autoridad, la llave de la ciencia, la llave de la disciplina, la llave del conocimiento, etcétera, la llave de todos estos puntos son importantes. Entonces aquí hay un reto porque esos son términos rabínicos. Mateo, como un intelectual, Mateo era un buen preparado, un buen lector y era un cobrador, un contador público para el día de hoy a nivel contextual. Era un contador público. Mateo sabía quién escribía y Mateo utiliza unos términos rabínicos. Y en los términos rabínicos, esa palabra, llaves del reino de los cielos, atar y desatar, tiene que ver con legislación y jurisprudencia dentro del gobierno de los rabinos del Antiguo Testamento, en el caso de los judíos, en el Sanedrín. Ellos tenían la autoridad para expulsar o retener a una persona, ¿sí? O también tenían la autoridad para exponer un texto o ser permisivos en soltarle al texto o ser bien conservadores en el texto como tal. Por eso aparecieron varias escuelas, la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, luego vino Cristo como profeta, ya empieza la escuela de Cristo, ¿sí? Del Señor Jesucristo, y por eso le preguntan acerca del matrimonio. ¿Será lícito? Como maestro tenía la autoridad o ser permisivo o ser conservador. Ahí entonces es el punto de atar y desatar. Las llaves del reino de los cielos son varias autoridades que Dios delegó a la iglesia, pero en especialmente a los oficiales que ejercen esa autoridad, que en este caso son los ministros, los ministerios que ejercen esa autoridad de parte de Dios. Entonces, falta esa parte, mi hermano, el análisis morfológico, el estudio del aparato textual y la parte semántica. ¿Sí? Del contexto histórico es mirar aquí, porque hay varios diccionarios, entre ellos yo les pasé uno. Hay un diccionario que se llama diccionario transcultural. Ese diccionario transcultural nos define que el término atar y desatar son términos rabínicos de jurisprudencia y legislación. Entonces, solo averiguar eso, darle un poquito al texto. Y lo importante que están haciendo es ya entrar a un gran estudio a profundidad bíblico.
creo que no se deben de quedar por encima, creo que deben de ahondar para que puedan sacar todo lo que el Señor quiso decir en un texto, en la lengua que hablaban los escritores, y en ese texto sacar a flote esa parte bíblica, céntrica, que podamos transmitir al pueblo tal como la recibieron los autores. Esa palabra que la recibieron los autores, poderla transmitir en el día de hoy, que se llama contextualizarla hoy en día. Entonces, sin más, solamente les animo, hermanos, a que no se queden por encima. Prácticamente para estudiar un texto se nos va a gastar, puede ser todo un día, pueden ser 4 o 5 horas, pero le voy a decir, menos de 2 horas no se estudia un texto. Un texto se nos va a llevar más de 2 horas, y a veces se nos puede llevar un día armando un borrador, y más si un texto que es de reto doctrinal, todavía con mucha razón. Nos toca dedicarnos más tiempo y sacarle todo el provecho teológico que nos brinda las escrituras para ser muy bibliocéntrico. Para esto es la parte exegética, para que seamos más bibliocéntricos y no opiniones conceptuales que se crean una cantidad de filosofía y que para la postre lo que ha traído es mucha apostasía, mucho abandono de la fe, porque se está transmitiendo es pura tradiciones humanas, como dijo el Señor, ¿sí? Hacéis caso a las tradiciones de los ancianos y han violado la palabra, porque no nos vamos a la palabra y nos vamos a las tradiciones de los ancianos. ¿Sí? Y tenemos que venirnos a la palabra de nuevo para encontrarle la exquisitez de lo que Dios quiere que nosotros enseñemos como pastores, como maestros de la Sagrada Escritura. Entonces, mi hermano Iván, en todo este estudio, ¿qué aprendió? Cuéntenos con sus propias palabras. ¿Qué reto le brinda ahorita mismo este estudio a usted? Sí, pastor, muchas gracias. Se necesita, en este caso, pues reconocemos que siempre hemos estado basados en la Biblia versión Reina Valera del 60 y que casi siempre no se usa mucho lo que es la lengua en la que se escribió la Biblia, y eso trae bastante errores, por decirlo así, en cuanto a interpretación. Y lo otro, pastor, que veo que es bastante importante y que nos abre mucho el entendimiento y lo que siempre he deseado es la parte morfológica de las palabras, el significado, lo que quiere decir en el idioma original. Y pues ese es nuestro deseo. Y sabemos de que todos en este mundo, pues lamentablemente fallamos, pero sé que con la ayuda del Señor, como pastores, tenemos que prepararnos de una manera muy especial, centrados en la Biblia, en la palabra del Señor, para no engañar al pueblo, para no engañar a la iglesia y no engañarse a uno mismo. Y estoy muy contento, he estado demasiado ocupado en muchas actividades que hemos tenido, pero he podido sacar el tiempito y poder estar, gracias al Señor, en algunas clases. Sin embargo, sí, pastor, me gustaría que usted me diera o los nombres de donde yo puedo estar, estudiar un poquito más la parte morfológica y semática de las palabras para poder ir ahondando esa parte, pastor, porque esa clase no pude estar lamentablemente, pero sí me gustaría eso, pastor, porque sé que tenemos un reto. De caso, personalmente tengo un reto muy grande y no podemos nosotros partir de esta tierra y entregar cuentas que no son, sino las cuentas que Dios nos demanda como predicadores, que ir a la norma de fe y conducta que es la palabra del Señor, y que ahí no nos podemos salir. Y sí, he entendido, pastor, que es muy importante el idioma
original, los términos originales, las palabras originales en su lengua en que fue escrita, para que no estemos cometiendo los errores doctrinales también, porque se pueden cometer muchos errores doctrinales, pastor. Muchos errores doctrinales, y la doctrina tiene que ser pura, tiene que ser genuina y verdadera. Entonces, pastor, estoy muy agradecido con Dios y con usted. Que Dios lo siga usando grandemente, de una manera muy especial, pastor. Y también pues lo felicito por ese esfuerzo. Yo sé que todo esto que usted sabe ha sido muchas horas de estudio y también mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, pastor, Dios me lo bendiga grandemente. Estoy muy contento, muy bendecido, y que Dios bendiga su ministerio, pastor. Con mucho gusto, hermano. Es un placer poderle transmitir todo esto. Gracias por su opinión, su esfuerzo de estar aquí en las clases. Ahí vamos, entregando todo lo que más se puede con la ayuda del Señor. Queremos ubicarle para después de la convención. No se vayan a salir del grupo, por favor. Después de la convención me llegan los certificados para enviárselos a cada uno, ¿sí? A cada uno en particular, y que podamos tener la graduación, dar una abreboca para el semestre que vamos a estudiar. Si los invitamos a estudiarlo el semestre más completo, este es una abreboca. Vamos a ver los manuscritos, los textos críticos. Aquí lo hemos nombrado, pero no lo hemos estudiado su historia, no hemos estudiado su nacimiento, no hemos estudiado en realidad cómo se formó. Entonces nos toca estudiar todo eso para agarrarle desde el principio, ¿sí? Luego vamos a dar un repaso, vamos a darle un poquito lo que es, cogemos un texto y le aplicamos el contexto histórico, literario, la redención, le aplicamos la segunda parte que es el aparato textual, le aplicamos la semántica, le aplicamos la morfología, le aplicamos la sintaxis, ¿sí? Y le aplicamos el aparato crítico textual, análisis. Luego hacemos el contexto teológico y luego hacemos la contextualización, cómo lo traemos al día de hoy. Listo, por ejemplo, alguien me preguntaba, bueno, nos han preguntado varias veces en otras ocasiones, ¿cómo contextualizamos el diezmo hoy? Si es que el diezmo, por ejemplo, eran cuando se llevaba al templo, el templo tenía varias piezas donde se metía el diezmo porque eran bultos de grano, una casa, una cosa y la otra. Bueno, hoy en día, pues la mayoría de las personas no son agricultores ni nada de eso como era el pueblo de Israel. Hoy en día se contextualiza del alfolí, que era prácticamente una pieza grande donde se metía todo, ¿sí? Se contextualiza, y el alfolí precisamente es en la bolsita donde se recibe, porque ahorita no es por un bulto de papa o de etcétera, ¿sí? O de trigo, sino que ya se viene en especie, en dinero, y se echa simplemente en el alfolí, en una bolsita que se ubica como alfolí. ¿Sí? Que mire cómo se contextualiza de A, cultura 1, a A2, cultura 2, que es el tiempo de hoy. Se extrae y se ubica el tiempo de hoy. Esa es la contextualización de un pasaje, que es el mismo mensaje, pero proyectado al pasado y al tiempo presente. El mismo mensaje no varía, nunca va a cambiar, pero el contexto sí va a cambiar. Lo vamos entonces a ubicar y esperamos que ojalá todos los hermanos que están estudiando puedan estar en esa clase, ¿sí? Porque a veces no los vemos todos, vemos un grupo grande, pero no los vemos todos. Entonces podamos, yo les aviso cuando nos reunimos y que cada uno ya tenga sus certificados y podamos, los que quieran poder entrar al diplomado, un semestre de estudio, al diplomado de análisis exegético a profundidad, ciencia bíblica. Doctor, ya que necesito organizar la última parte, que no le he enviado la última parte de los recursos, pastor, qué pena que me he vuelto a hablar con el pastor que está a cargo de eso. ¿Qué día, cuándo puedo hacer eso? El pastor Hugo Camejo. Sí, el que me contactó para poder Al pastor Alirio.
Sí, sí, Alirio, pastor. Alirio. Pues llame, no, ahí está, allí en el WhatsApp del grupo, está el teléfono del hermano Hugo Camejo, llámelo, sí, porque los Alirio, creo que es hermanos, Alirio. sí, el coordinador, el director, llámelo a él y le consigna a él, ya él cuadra con el hermano directamente a Alirio, le pasa el dato, quién consignó y le pasa el nombre, todo, en el voucher, cuando usted consigna al Instituto ITAI, entonces le escribe fulano de Pastor Iván, coordinador Alirio, consigno tanto. ¿Listo? Bueno, pastor. Listo. Muchas Entonces lo gracias. consigna directamente a la institución. Ya el hermano Hugo Camejo le hace llegar el voucher también al hermano Alirio para que lo asiente en su cuaderno de nota. Amén, pastor. Muchas ¿Listo? gracias. Listo. Entonces, ánimo para adelante en este estudio y me alegra poderle transmitir mucho o poco lo que Dios nos ha regalado. Vamos a orar, mi hermano Iván, entonces tenga la amabilidad, la bondad de dirigirnos una oración y terminamos esta formación. Amén, pastor. Padre, eterno y soberano Dios, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, que tú eres bueno, que tú eres Dios maravilloso, que tú eres Dios grande, y que a ti pertenece toda la honra y toda la gloria, y que nosotros como seres humanos aquí en la tierra dependemos única y exclusivamente de ti. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia y fortaleza. Gracias, Señor, por la vida de nuestros familias, pero también todos los pastores que han estado siguiendo estas clases muy atentos. Te ruego, Señor, en esta hora que tengas mucha misericordia y nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, como dice tu palabra, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que sea para nosotros entendimiento, que nos ayude, que nos bendiga, que nos guarde y nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia espiritual para hacer tu obra preciosa. Te doy gracias por nuestros pastores, por nuestros hermanos y pedimos toda la bendición gloriosa del cielo para nuestras vidas, Señor, y para cada uno de los que estamos en este proyecto, Señor, de cada día profundizar, de cada día, Señor, hacerlo de una mejor manera, con una manera especial y sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo, una palabra firme, estable, una palabra verdadera, una palabra conforme tú la has delegado y la has enviado, Señor, aquí a la tierra, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos ayuda, que nos bendice, y también que nos capacita. Gracias te damos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, felicitaciones para todos. Adelante, con la ayuda del Señor. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, mis hermanos. Dios los Amén, Dios bendiga. bendiga a Estén muy todos. bien. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Bendiciones.